Fíjense que yo le decía que la resurrección, la muerte de Cristo siempre fue anunciada desde el comienzo de la creación del mundo. Siempre fue anunciada. En Génesis 3:15 dice que la mujer, ¿verdad?, va a herir, ¿verdad?, a la serpiente en la cabeza. Y nosotros interpretamos eso como la lucha de Cristo sobre el mal, sobre el pecado, sobre el Satanás. También vemos que en los Salmos, en Salmo 22, prefigura la crucifixión, abandono y muerte de nuestro Señor Jesucristo. También vemos en el profeta Zacarías que en el versículo 12, capítulo 12:10, muchos lloran por ser traspasados, viendo traspasado al Mesías. En Daniel también nos habla, Daniel 9:26, sobre el ungido del Señor que será cortado y de nada tendrás. Y luego vemos que en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos ahora la narración completa del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. El ministerio, la obra de Cristo, los milagros que Él hizo. Él se encarnó desde una virgen y Él estuvo con nosotros. Dice un autor muy famoso que Cristo andaba por las calles de Jerusalén, en las polvorentas de esa calle, con gentes igual que usted y que yo. Igual, Él sentía igual que usted y que yo, esa gente. Y pensar que Cristo lo podemos ver nosotros muy lejos. No, Cristo está con nosotros también hoy en día. Amén. Cristo está con nosotros. Entonces, dice el Evangelio de Marco y cuentan la vida, ministerio, la muerte, la resurrección. Pero hay algo que falta también que contar ahí. Es la venida o el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes piensan que vienen y que regresará? Mire, yo creo eso. El Señor va a regresar. Y va a regresar por aquellos, ¿verdad?, que se han arrepentido, ¿verdad?, de sus pecados y han creído en su palabra. Y es que hermoso estar todos juntos, ¿verdad? En aquel momento donde estemos todos reunidos cuando venga nuestro Señor a buscar a su pueblo. Y mira a mi mamá, mira a mi papá, mira a mi hermano, mira a mi hijo. Mira, eso es algo hermoso. Pero el fin de todo esto es que Él vino a buscar lo que se había perdido. Y eso es el fin del Señor. Entonces fíjense que yo le decía que es un hecho histórico porque manejamos siempre de la Biblia todo estos acontecimientos. Pero el profeta que está hablando sobre esto, Isaías 53, en su libro, él habla de dos acontecimientos muy importantes y que nosotros podemos mirar a través del tiempo, un flashback, como dicen en las películas, que uno vemos hacia atrás y luego vemos hacia adelante. Eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Vemos entonces que el profeta Isaías describe varios acontecimientos y entre esos acontecimientos está un juicio. Y mire que todos nosotros vamos a ser juzgados. No, nadie se va a escapar. Y el profeta Isaías, ¿verdad?, ella dice que los capítulos del 1, ¿verdad?, al 39, el Señor mismo, Dios mismo, muestra un juicio sobre su pueblo. ¿Cuál es el pueblo de él? Israel y Judea. Pero también sobre los otros pueblos. Ustedes pueden leer muy calmadamente en su casa sobre estos los juicios. Pero a la vez dice que viene una consolación. ¿Cuál es esa consolación? ¿Cuál es? Bueno, la consolación que habla el profeta Isaías del capítulo 40 al 66 es la figura, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y fíjense que cuando él habla de la persona de Cristo, yo quisiera bosquejar rápidamente porque tenemos un tiempo muy limitado, sobre tres aspectos en Isaías. En ese mismo capítulo, en el versículo 10, 11 y 12, tenemos un padecimiento, tenemos una exaltación y tenemos una glorificación. Y fíjense que esto no es nada común, nada fuera de serie. Cristo fue glorificado en el Padre. Entonces ya de hecho en la historia el profeta viene trayendo
hacia nosotros, nosotros estamos viendo entonces cómo esos son los padecimientos. Y fíjense que dice así en el capítulo 52, versículo 3: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que los dos hijos de los hijos de los hombres. Y así asombrará a él a muchas naciones, muchos dicen gobernantes. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Fíjense que ya empieza el profeta a empujar la figura del Mesías, de Cristo. Empieza y dice, ¿y cómo será el sufrimiento? Bueno, el versículo 1 dice, el versículo que viene dice, ¿verdad? ¿Quién ha creído? ¿Quién va a hacer su anuncio? ¿Y quién se ha manifestado? Versículo 1 del 53 dice, se ha manifestado en el brazo fuerte de Jehová. Y después él nombra los padecimientos de Cristo. En el versículo 3 del mismo 52, 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, y fuimos despreciados y no fue estimado. Algunos de ustedes vieron La Pasión de Cristo de Mel Gibson hace ya tiempo ya, ¿verdad? A mí me impactó realmente cuando Cristo fue crucificado. Yo jamás había visto una escena tan impactante como esta. El actor que representó esa escena confesó que estando ahí él sintió un gran peso. Y fíjese que las cosas fueron tan reales que todo el mundo salió llorando de esa película. No sé si ustedes sintieron lo mismo, pero a mí me impactó, a mí me erizó todo. Yo, wow. Y bueno, yo creo que entre las películas que nosotros vimos sobre la pasión de Cristo, esta es una que se ha hecho con un realismo, pero impactante, ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes fueron a ver esa película? Casi todos ustedes, ¿verdad? Bueno, y si no la han visto, yo les invito a que la vean. Entonces, está ahí. Entonces, el hecho histórico que yo quiero demostrar aquí es que el profeta ya está anunciando la muerte, los padecimientos de Cristo, de nuestro Señor, a quien nosotros confiamos nuestras vidas. Y fíjense que nosotros confiamos nuestras vidas para la eternidad, no para algo temporal. Quien no ha creído en Cristo tiene condenación. Quien ha creído en Cristo tiene vida eterna. Y eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. Quien cree en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo, tiene vida eterna. Mi pregunta es, ¿tú quieres tener vida eterna? Mira, si tú quieres tener vida eterna, ven a los pies de Cristo. Estás conociendo la historia de Cristo, estás conociendo cómo Él se encarnó, y el profeta está anunciando ya que ese Cristo va a padecer por nosotros. Ese es el sufrimiento. Fíjense que ahora viene el padecimiento, y él dice en el mismo capítulo 53, versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. ¿Quién quiso quebrantar? Cristo, Dios. Cristo no fue que los romanos, ¿verdad? Ya eso estaba predestinado. Ahora mi pregunta es, ¿por qué un Dios tan bueno, tan bueno, tan bueno va a sacrificar a su hijo? ¿Usted está dispuesto a sacrificar a su hijo? ¿Algún momento usted está dispuesto a sacrificar a su hijo? Yo creo que no. Eso no pasa por la mente humana. No, ¿verdad? Entonces, ese padecimiento, ahí él dice, ¿verdad? Que su mano, ahí cuando haya puesto su vida en expiación por los pecados, ¿por los pecados de quiénes? De tuyos y los míos. Dice allí, ¿verdad? En su mano verá linaje. ¿Cuál linaje? Lo que viene. Vivirá por los largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí está hablando de algo muy importante.
Y yo quiero que usted entienda, que nos visitan los hermanos, cuando nosotros aceptamos a Cristo y sabemos que Él resucitó por nosotros, estamos conscientes que nosotros vamos camino a la salvación. Entonces viene el segundo punto, la exaltación. Y eso me interesa mucho, la exaltación. Fíjese que esta exaltación vemos una satisfacción. Verá el fruto de su alma y será que quedará satisfecho. ¿Quién va a quedar satisfecho? El Padre. ¿Pero a costa de quién? De su Hijo. Y después dice, la exaltación será sustituto. Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos. Y yo quiero caer en algo aquí. No todos vamos a ser salvos. Dice la palabra muchos, no dice todos. No dice todos. Ojo, nadie va a ser salvo porque una persona, ¿verdad?, crea en el Señor, ¿verdad? Y que sea mi hermano o mi primo, porque yo soy salvo, mi hermano va a ser salvo. No. Vamos a ser salvos porque en cada uno de nosotros vamos a creer en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que en su mente, en su corazón, en su alma, haga un esfuerzo, los que están aquí, todos mis hermanos, que somos salvos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos todos. Quien quiere ser salvo, ¿verdad?, tiene que aceptar la obra, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo va a explicar el pastor que viene más tarde, ¿verdad? Y por último punto, la suficiencia, y Él llevará las iniquidades de ellos. ¿De quiénes ellos? De los que Él vino a salvar. Mi hermano, este es algo grandioso. Señores, este es algo grandioso. Nuestra fe descansa en la resurrección de Cristo. Nuestra fe. Mi fe, su fe descansa en la resurrección de Cristo. Y por último, la glorificación. Y es por eso que el autor, aquí Isaías, da como un punto final a toda esta padecimiento, exaltación y glorificación. Y dice aquí, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los que fuerte repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Habiendo él, ¿quién él? El ungido, ¿verdad? El ungido, llevando el pecado de muchos y orando por sus transgresores. ¡Qué maravilla! Cristo llevó tu pecado y mi pecado a la cruz del Calvario. Él derramó su sangre. Él murió. Literalmente Él murió. ¿Usted ha visto una persona muerta? ¿Y ha visto que ha resucitado? No, ¿verdad? Por más que intente nosotros resucitar, ¿verdad?, una persona, el único, y la diferencia que hay entre todas las religiones es que hay una tumba vacía. Cristo resucitó de los muertos. Fue un hecho pasado, un histórico, pero fue un hecho real que lo va a explicar el pastor. Y fue un hecho real que nosotros estamos centrados en la resurrección. Sin resurrección, el cristianismo no tiene nada de valer. Mis hermanos, cuando acompañan hoy aquí personas, amigos, ¿verdad? Solamente quiero decir una cosa. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Es la única condición. Él no te está pidiendo otra condición. No te está pidiendo que sacrifique a tu hijo. No te está pidiendo que traiga aquí una ofrenda. No te está pidiendo que muestre que tú eres fiel. No, Él está pidiendo es que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cuántos creemos en el Señor Jesucristo? Todos nosotros creemos. Y yo te invito, ¿verdad?, que fortalezcamos nuestra fe. Y aquel que todavía no tiene fortalecido la fe, cree que Jesucristo resucitó de los muertos. Él resucitó, Él vive por hoy, por siempre y vendrá por su iglesia. Amén y amén. Amén. De manera que vamos a seguir reflexionando. En el hecho histórico, los evangelios los cuentan, pero hay una parte evidente que muestra la resurrección de Cristo. Hoy,
hoy, somos nosotros los que estamos aquí, que creemos en Cristo. Somos testigos. Somos testigos. Esa es la evidencia. Somos testigos. Y eso es lo que nosotros nos alegra hoy. Tenemos alegría, suma alegría. El que no se siente alegre es porque todavía está triste. Pero en la iglesia del Señor, un día como hoy, estamos todos gozosos y contentos. Amén. Que el Señor le bendiga. No se sostiene o cae sobre un hecho histórico. La resurrección de Jesucristo no es símbolo, no es metáfora, no es inspiración espiritual. Es un evento real en el tiempo y el espacio. Si Cristo no resucitó, la fe cristiana es inútil. Pero si resucitó, entonces todo cambia. Jesús fue crucificado bajo autoridad romana, no en secreto, no en una esquina olvidada. Fue ejecutado públicamente. La crucifixión era un método diseñado para humillar, para exponer, para asegurar la muerte. Los soldados sabían reconocer cuando un hombre estaba muerto. Después de horas en la cruz, Jesús entregó el Espíritu. Su cuerpo fue bajado y colocado en un sepulcro nuevo, propiedad de José de Arimatea. La tumba era conocida. El lugar era identificable. No era anónimo. Una piedra pesada fue rodada para sellar la entrada. Las autoridades religiosas, temiendo un engaño, pidieron vigilancia. Guardias fueron asignados. El sepulcro fue asegurado. Jesús no desapareció, no escapó, no sobrevivió, murió, fue sepultado, y al tercer día el sepulcro estaba vacío. Al amanecer del primer día de la semana, varias mujeres fueron al sepulcro. No iban esperando una resurrección, iban a completar los ritos funerarios, pero al llegar, la piedra ya había sido removida. El sepulcro estaba abierto. Entraron, y el cuerpo no estaba. No encontraron a un hombre herido. No encontraron a un cuerpo trasladado. No encontraron explicación inmediata. El lugar donde había sido puesto estaba vacío. Las autoridades no pudieron presentar el cuerpo. Los discípulos no tenían poder militar. No tenían influencia política. No tenían recursos para desafiar a Roma. Sin embargo, el mensaje comenzó a proclamarse en la misma ciudad donde Jesús fue crucificado. Ha resucitado. Si el cuerpo hubiera estado allí, la proclamación habría terminado ese mismo día. Pero el sepulcro estaba vacío. La resurrección no fue proclamada por una sola persona. Jesús apareció a María Magdalena, a los discípulos que estaban encerrados por temor. Si el video seguía, yo no iba a decir nada. Pero voy a decir pocas cosas. Y voy a decirlo de acuerdo a la lectura en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 7. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Quién está diciendo esto? Primera de Corintios, ¿quién? El apóstol Pablo. Ok, vamos bien. Si no creísteis, en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la historia que habló el pastor Hidrogo, a las escrituras históricas que habían declarado que él debía morir y que fue sepultado. ¿Pero qué pasó? Resucitó al tercer día conforme a las historias, a las escrituras, a la palabra de Dios. Pero aquí viene lo interesante. ¿Y que apareció a quién? A Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Firma
el apóstol Pablo. Como a un abortivo. Presencialmente el apóstol Pablo vio al Señor resucitado. La resurrección es verdad, es real, es eficaz, es eficiente, es viva. Y yo le voy a decir 5 cosas. Y si leemos aquí, la resurrección viva y real tiene que ver con testigos. Mucha gente lo vio, como decía el video. Y hay una frase de las crónicas de Narnia, cuando resucita Aslan, el león, que se rompe la piedra. Aslan dice lo siguiente: cuando una víctima que no ha cometido traición alguna es ejecutada en lugar de un traidor, la mesa se romperá y la muerte misma dará marcha atrás. En lugar de un pecador, de un traidor, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por quién murió el Señor? Mírele la cara al que tiene a su lado. Por ti, por mí, por todos. Porque todos hemos cometido agravio. No hay justo ni aun uno. Entonces, hay un recorrido que usted en su mente no solo puede recordar, no solo puede leer, sino puede vivirlo. La tumba vacía es una realidad. La tumba quedó vacía. Los soldados no sabían qué hacer. Ellos no sabían qué presentar ante sus jefes, ante su autoridad suprema. ¿Qué decir? Se lo llevaron, se escaparon. Pero la realidad fue otra. Había muchos testigos que pudieron ver la resurrección. Recuerden a Pedro, y hay un evangelio que dice que iba Pedro y otros discípulos corriendo. Pero Pedro corrió más, llegó y vio los lienzos doblados, dice la escritura, de una forma que nadie lo podía colocar. Y todos esos acontecimientos espirituales, sobrenaturales, poderosos, demuestran la resurrección de Cristo. ¿Y quiénes llegaron primero allí al sepulcro? Las mujeres. Eran las mujeres las menos creíbles en esa sociedad. ¿Por qué el Señor las usó a ellas en su plan? Porque bueno, debían creer en ellas. Y porque las mujeres siempre serán importantes en el plan del Señor, en su obra. Y pues allí en la tumba, cuando María, cuando Juana, cuando todas ellas fueron allí, vieron a aquellos varones, ¿qué le dijeron los varones? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. No tengan temor, vayan y díganle a todos. Pues entonces la tumba vacía es un elemento clave en la resurrección del Señor. También el camino de Emaús. 2 de sus fieles discípulos van como cabizbajos. Oye, el maestro murió. ¿Y qué va a hacer de nosotros ahora? Bueno, yo voy a seguir pescando. Yo voy a seguir haciendo mis tareas. Y se le apareció allí el varón. Y comenzaron a hablar. Camino de Emaús. Y ellos preguntaban y ellos se respondían. Y el Señor hablaba con ellos y le decían, ¿vieron lo que sucedió estos días? Y cuando llegó al punto clave, ellos dicen que él preguntó por comida. Queremos comer. Tenía hambre. Y allí se le abrió el corazón, los ojos, el alma y dijeron, era el maestro porque él los dejó solos. Y se fue. Y ellos fueron luego al aposento alto, allí en Juan capítulo 20, versículos 19 al 39. ¿Quiénes estaban en el aposento alto? Los discípulos, todos. ¿Cuántos habían? Ellos más muchos otros. Y allí llegó el Señor. Y allí hay frases que hoy reconocemos. Aquella de Santo Tomás que dice, yo no creo hasta que vea. Hasta que meta el dedo en la llaga, no voy a creer. Eso es mentira de ustedes. Pues ven, Tomás, mete el dedo y ve, soy yo. Vamos a comer. Realidad evidente de la resurrección del Señor, su aparición, su restauración,
su cercanía, su humanidad, compartiendo con sus discípulos. Luego fue al mar de Galilea, especialmente a ver a quién. Lucas describe, mira, vayan y díganle a Pedro que el Señor va para allá. ¿Cuántos Pedros hay aquí? Hay varios. Pero nosotros también somos de alguna manera esos Pedros que han ofendido al Señor muchas veces. Y el Señor dice, mira, avísenle a Robinson que yo siempre estaré con él. A pesar de que él ha sido infiel, yo seré fiel con él hasta el fin del mundo. Y fue y buscó a Pedro y le dijo, Pedro, ¿en realidad me amas? Y la respuesta de Pedro era, sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Por tercera vez le dijo, Pedro, ¿me amas? Era una pregunta no solo retórica, sino que estaba trazando la vida de Pedro. Pues él dijo, Señor, tú lo sabes todo. Pues anda y atiende a quién, a mis ovejas. Y le decía a Andresito, mi hijo, él me preguntaba, ¿y qué pasó con Pedro luego, papá? Pues él murió, dice la historia, colgado en un madero, pero boca abajo. Porque él dijo, no soy digno de morir como mi maestro. Aquel traidor, miedoso, temeroso Pedro, fue el valiente apóstol Pedro que dijo, no soy digno, voy a morir así. Y murió así. Revisen la historia y allí se darán cuenta que fue el gran predicador, el que anunció, pero el que fue perdonado y el que se le delegó la tarea de llevar a cabo esa evangelización de esa manera. Y ese encuentro de Jesús en el mar de Galilea es reconocido, recordado como una pesca milagrosa. Allí, ¿recuerdan? Cuando no había peces, cuando lanzan la red y cuando la red estaba repleta de peces, pero repleta porque el maestro estaba allí. Y él va a otorgar, él va a dar, él va a proveer lo necesario, incluso cuando la gente te diga lo contrario. Como estaban diciendo allí los expertos pescadores, allí no hay peces, olvídense de eso, van a perder el tiempo. Toda la noche hemos estado, no van a decir ustedes que eso va a pasar. Ese hombre es desechado, ese no puede ser cambiado por nadie, esa la sociedad lo desecha. Pero cuando llega el maestro, él transforma. Él cambia, Él da motivos de vida, Él nos da dirección, nos da restauración, nos enseña qué hacer, cómo hacer, por qué hacer, da sentido a la vida. El Señor Jesucristo, su palabra, su vida nos da sentido de vida. Ya entiendo para qué estoy aquí en este mundo. No es para gozar la vida y aunque lo gozamos, ¿sabe? Disfrutamos alegremente de las bondades del Señor. He nombrado la tumba vacía. ¿Qué otra cosa he nombrado? Camino Emaús. ¿Qué otra cosa he nombrado? El aposento alto. ¿Qué otra cosa he nombrado? El mar de Galilea. Y por último, la montaña allí en Galilea. ¿Qué pasó allí? Pues él les dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Lo que ustedes están viendo, deben mostrarlo al mundo. Por eso dice que somos sal, somos luz para el mundo. Que esa luz no puede ser escondida bajo de una tapa o una caja. Esa luz debe ser reflejada. ¿Y debe ser reflejada por quién? ¿Cómo pues invocarán, dice el apóstol Pablo, si no hay quien les predique? Si no hay quien les diga, si no hay quien anuncie, si no hay quien abrace, si no hay quien consuele, si no hay quien ame, si no hay quien dirija. Como el Señor nos ama, nos abraza, nos consuela, nos dirige. Ese abrazo, esa dirección, ese consuelo, pues va a ser reflejado en la vida de aquellos que han creído. Y Él les dijo a sus discípulos, Mateo 28, 18 al 20, como dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Allí es evidente la resurrección del Señor en ese punto. ¿Usted dice amén? Entonces, tumba vacía,
camino a Emaús, aposento alto, mar de Galilea, montaña en Galilea. Son elementos claves para un investigador. Voy a investigar si en realidad Cristo resucitó. O si esta es una falsa que me han metido 2000 años estos cristianos mentirosos. Voy a investigarlo a profundidad. Comience pues, dele, busque testigos, comience a buscar la historia. Y se va a chocar con una realidad que no puede ser callada, ni opacada, ni negada. Como les dije, estos tres personajes que mencioné, hay muchísimos más que han tratado de negarlo. Científicos, ateos, no pueden negar. Y el último paso de este camino, ¿usted sabe quién es? La evidencia de la resurrección. Pablo dice, y al último, como a un abortivo me apareció a mí. ¿A usted se le apareció? Usted debe ser una muestra evidente de la resurrección. Porque si Cristo resucitó, en su corazón debe estar la evidencia de esa resurrección. Regeneración, le dijo a Nicodemo. Restauración, pero ¿saben? El joven rico no quiso seguir a Jesús porque en su corazón había un amor mucho más profundo por las riquezas que por Dios y que por sus leyes y que por sus acuerdos. Aunque él decía seguir y querer seguir a Jesús, al final él dijo, amo más a mis riquezas. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, si quieres seguirme, da todo a los pobres y sígueme. ¿Y qué pasó con él? Se fue triste y se fue a seguir su vida. En cambio, Zaqueo, ¿qué pasó con Zaqueo? Y cuando uno en la universidad van a agarrar las gandolas, dicen, vamos a saquear. ¿Por qué usted cree que es esa frase? Porque se recuerda a Zaqueo, que agarró todo. Pues Zaqueo luego entregó 4 veces más de lo que él había saqueado. En reconocimiento de la transformación del Señor. El Señor transforma vida. El Señor cambia vidas. Y la idea de estar aquí en este lugar es justo eso, seguir siendo transformados por el Señor. Porque en nuestra carne no podemos y necesitamos acudir a Él para que Él nos ayude en nuestras debilidades, en nuestras ansiedades, en nuestros temores. Y el pastor Denis le va a hablar de esas ansiedades, de esos temores, que el futuro mismo de la resurrección ya nos ha marcado. Entonces, hermanos, usted debe ser una muestra evidente de la resurrección del Señor. La resurrección es real, no es cuento, no es mentira, es real. Y nosotros somos evidencia de eso. Porque si no, vamos a creer en la inteligencia artificial, en el programa X, en las personas tales, en los que hablan de las relaciones homosexuales, relaciones entre animales, relaciones, y la gente está creyendo en esas loqueras. Prefieren creer en eso que en lo que Dios dice acerca del ser humano, que es evidente y que es palpable. Prefieren creer en eso. Pues nosotros creeremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo creeremos en el Señor. Mi casa y yo seremos siempre de los que glorifican al Señor. Es nuestro deseo. Es nuestra petición. Debe ser el ardor de nuestros corazones que nuestras familias, país incluso, pueda rendirse ante el Señor. Dios le bendiga. Ahora predicaba públicamente en Jerusalén, y Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, afirmó haber visto al Cristo resucitado. Algo ocurrió, no una idea, no una emoción, no una tradición, sino un encuentro que transformó a hombres temerosos en testigos firmes. No murieron por una metáfora, murieron afirmando que lo vieron vivo. El apóstol Pablo fue directo. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, los apóstoles fueron falsos testigos, y los que murieron creyendo perecieron sin esperanza. La resurrección no es un detalle secundario, es el fundamento. Sin ella, la cruz sería una tragedia sin victoria. Sin ella, no habría justificación.
Sin ella, no habría esperanza más allá de la tumba, pero Cristo resucitó, y porque resucitó, la muerte fue vencida. La resurrección es la confirmación de que el sacrificio fue aceptado. No fue una segunda oportunidad. Fue la declaración pública de Dios de que la obra en la cruz fue suficiente. Porque Cristo vive, hay justificación. La justificación no es un proceso, no es una reforma moral, no es prometer obediencia futura, es una declaración legal. En el momento en que el pecador confía en el Cristo resucitado, Dios le acredita la justicia de su Hijo, no por obras, no por méritos, no por esfuerzo humano, sino por gracia, por medio de la fe. La resurrección garantiza esta verdad. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría justificación, pero Él vive, y porque vive, el que cree en Él es declarado justo delante de Dios. La resurrección no es solo un evento del pasado, es la base de una esperanza viva. Porque Cristo vive, la muerte no tiene la última palabra. Porque Cristo vive, el perdón es real. Porque Cristo vive, la salvación es segura para todo aquel que cree. La Escritura no llama a reformarse para ser aceptado. No llama a prometer obediencia futura para obtener vida eterna. Llama a creer, a confiar en el Cristo resucitado, a descansar en la obra completa que Él ya terminó en la cruz. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras. El que cree en Él tiene vida eterna, y esa vida no termina en la tumba. La resurrección de Jesucristo no es símbolo, es verdad. Y porque es verdad, todo cambia. El Rey resucitó. Y porque el Rey resucitó, nosotros aguardamos la esperanza de también resucitar con Él. Hermanos, ayer hablábamos que hubo un viernes de tiniebla, donde parecía que el infierno había ganado. Hubo un sábado de silencio, donde parecía que el temor mataba a la esperanza. Pero también llegó un domingo como hoy, de resurrección, donde la victoria es asegurada. Y si Cristo vive, nosotros también vivimos y viviremos. Y ese debe ser la esperanza. La guarden en nuestros corazones y reflexionemos en ellos en un día como hoy. Hermanos, ya hemos visto a través de las exposiciones de los pastores acerca de que se cumplió lo que estaba escrito de nuestro Señor Jesucristo. Pero también vimos que esa verdad transformó a hombres y mujeres en seres diferentes. La resurrección tuvo un cambio radical en aquellos que abrazaron, vieron, palparon y pudieron ser testigos de esa verdad. Ellos no callaron, ellos se levantaron, y lo que hoy ha permitido que el evangelio siga vigente, que el evangelio siga siendo no una religión, sino el poder de Dios para salvación, es que Cristo resucitó. Buda no resucitó, Mahoma no resucitó, pero Cristo sí resucitó. Por eso no es en vano nuestra esperanza, no es en vano nuestra fe, sino que somos lo más digno. No al contrario de lo que dice Pablo, de admiración, porque creemos en un Dios que está vivo, no como otros. Y es por eso que en medio de esa gran verdad y en medio de ese gozo que podemos sentir, yo quisiera hablarle brevemente lo que la resurrección debe causar en nosotros como hijos e hijas de Dios. Y dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20, que Cristo es la primicia de aquellos que se van a levantar, que Cristo es la primicia de la resurrección, es decir, es lo primero. Y esto es glorioso, amados hermanos, porque si vamos a la parte del campo, la primicia es la garantía de que la cosecha próxima va a ser un éxito. Y si Cristo resucitó, quiere decir que usted viene siendo parte de esa otra cosecha. Y es por eso que en ese mismo pasaje el apóstol Pablo dice que así como en Adán todos murieron, en Cristo todos seremos vivificados. Pero ¿quiénes serán vivificados?
¿Quiénes serán aquellos que serán levantados? Todos aquellos que han creído en Cristo. Jesús le dijo a Marta: Marta, quita la piedra, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y ella, temerosa, angustiada, pero ya lleve hablando de Lázaro. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso es glorioso, amados hermanos. Es glorioso porque Cristo no se levantó de la tumba solamente para vernos allí. Él se levantó de la tumba para que usted y yo cobremos ánimo y pongamos la resurrección como parte de nuestra vida, como ese anuncio que debemos dar a otro. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Por eso el pastor Charles Spurgeon en una oportunidad dijo una verdad que hoy día debe estremecer nuestros corazones. Él dijo: si el Señor Jesús resucitó, entonces no hay tumba que pueda retener a un solo creyente. Wow. Si Cristo resucitó, no va a haber ninguna tumba que pueda retener a un solo creyente. Y hermanos, la consecuencia del pecado era la muerte. Pero Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y ahora por su gracia somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Ahora la muerte que debía retenernos, detenernos porque hemos pecado, y esa era la paga que merecíamos. Ahora si creemos en Cristo, la Biblia dice que no nos va a poder retener, porque Él venció la muerte. Hermanos, si la muerte es el enemigo a lo que todo el ser humano le teme. Pero si hay algo, como reza un dicho secular, que todo en esta vida tiene solución a excepción de la muerte. Hoy yo puedo decir con convicción, con certeza, que también la muerte tiene solución, porque Cristo es la solución a todos los problemas. Y ciertamente, hermanos, hay una realidad en la que estamos viviendo cada uno de los que estamos aquí sentados. Y la realidad puede ser es que este cuerpo está cansado. A través de los años este cuerpo se va desgastando. Pero dice el apóstol Pablo que nuestro interior se va reavivando, avivando. Hermanos, ciertamente hay personas aquí sentadas que tienen enfermedades que no encuentran solución, que no saben cómo dar con su fin. Ciertamente aquí hay personas que tienen problemas en su matrimonio, que tienen problemas en sus familias, que tienen problemas económicos, que tienen problemas de escasez. Pero ¿saben algo? ¿Saben algo, hermanos míos? A pesar de que nuestro corazón se sienta un marchitar, hay algo más después de esto. Y mire hoy esa tumba, ¿cómo la mira? ¿Hay alguien allí colgado? Está vacía. Y mire la tumba, porque si ella está vacía, quiere decir que nuestro rey venció. Y Él venció la muerte, pero también venció la enfermedad, pero también venció los problemas que tengamos. Hermano, Él venció, entienda esto. Y si Él venció, nosotros también hemos vencido con Él. En Cristo somos más que vencedores. Y esto es maravilloso, hermanos míos, porque aunque hoy sufrimos, aunque hoy padecemos, la Biblia nos da una promesa en Apocalipsis capítulo 21:4, donde ese mismo Señor que estuvo en la cruz, pero que también resucitó, un día enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Un día, hermanos, llegará donde ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más clamor ni dolor, porque todas estas cosas habrán pasado. Usted espera ese día en donde estemos frente a frente a aquel que hoy vive. Ese Dios que se nos apareció no solamente a Pablo, sino a nosotros a través de la predicación del evangelio. Hermanos, ya no tendremos una imagen pálida de lo que es Cristo, sino que tendremos una convicción real de lo que es nuestro Dios. Y ese debe ser nuestro mayor estímulo, el combustible que avive nuestra fe en medio de este mundo caído, en medio de este mundo quebrantado, en esos tiempos difíciles. La resurrección.
Y la Biblia dice que llegará un día donde le veremos tal cual Él es. Wow, hermano. Qué tan anhelado y esperado. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que ese cuerpo de pecado, de maldad, dice Filipenses 3:21, que va a ser transformado a un cuerpo de humillación. Y dice, para que sea igual al de Él. Es decir, glorioso, perfecto y eterno. Imagínense usted siendo perfecto. Donde ya no va a haber más malos pensamientos, donde ya no va a haber más orgullo, donde ya no va a haber más avaricia, donde ya no va a haber más dolor. Esa es la promesa que nos da nuestro Dios. Esa es la promesa que hoy el Señor nos trae para consolar nuestros corazones. Y quizás alguno esté allí preguntándose, ajá, pastor, pero eso a mí me emociona ahorita, pero ¿será que sentiré la misma emoción de ahora? Eso no se trata de emoción, se trata de convicción, se trata de fe. El justo por la fe vivirá. Y vean que el mismo apóstol Pablo, hablando de las tribulaciones en las cuales estamos, él dice en 2 Corintios 4:17 que esta leve tribulación momentánea, vean eso, todos tus problemas son breves y momentáneos. Y a veces parecieran que fueran eternos. Pero no, porque esa breve tribulación está produciendo en nosotros algo mucho más grande. Y dice el apóstol Pablo, un eterno peso de gloria. Hermanos, las pruebas serán breves. ¿Cuánto puede durar? 20 años, 30 años, 40 años. Pero nuestra salvación, nuestra redención, nuestro gozo durará toda la eternidad. Hermanos, el gozo que Cristo da durará por toda la eternidad. La paz que usted anhela hoy y que está en medio de la lucha, pero a pesar de ella el Espíritu Santo pone paz en nosotros, esa que sobrepasa todo entendimiento. Llegará el momento donde ya en su vida no va a haber ausencia de paz. Usted disfrutará del príncipe de paz. Usted disfrutará de la fuente de todo gozo. Usted disfrutará de aquel amor o de la fuente del amor inalcanzable, inaccesible o interminable. ¿Y saben qué? Todo eso se ganó en la cruz para ti. Todo eso se ganó para nosotros. Así que, hermanos, como dice el mismo apóstol Pablo también en Romanos 8:11, si el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ti, ese es mismo Espíritu que levantó a Cristo te levantará a ti. Wow. ¿Usted cree eso, hermano? ¿Usted está convencido de eso? ¿Usted está convencido de que si usted muere hoy, tiene la certeza de que Cristo le va a levantar algún día? Pero para eso hay que creer. El que cree será levantado, resucitado. Pero el que no cree hoy tiene que salir de aquí creyendo. Porque esta fue la verdad que los discípulos predicaron. Esta fue la verdad por la que los discípulos se hicieron matar. Y decía Pablo, si Cristo no ha resucitado, si anunciamos un Cristo muerto, en vano es nuestra fe, en vano es nuestra esperanza. Seríamos lo más digno de lástima. Pero si Cristo resucitó, como dicen por allí coloquialmente, agárrense los pantalones, porque levantará a su pueblo. Pero aquellos que le negaron serán dejados allí. Resucitarán, pero para perdición. ¿Qué lugar vamos a tomar? ¿Aquellos que serán resucitados para ver la gloria de Dios? ¿O aquellos que serán levantados para sufrir el castigo eterno? ¿Dónde pasaremos nuestros días? Y es por eso, hermanos y amigo que nos visitas hoy, yo quiero decirte con el corazón en la mano, resiste un poco más. Resiste un poco más. Lo que nos viene es glorioso.
lo que nos viene es eterno. Hermanos, llegará un día donde el Señor nos permitirá decir a la muerte: ¿dónde, oh muerte, está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermano, usted se imagina ese día. La muerte tiene la autoridad de consumirnos porque hemos pecado, pero ahora en Cristo, Él nos, como dice, no me gusta usar mucho esta palabra, pero Él nos ha empoderado en su espíritu para decir: ¿dónde, oh muerte, está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, ya para finalizar, la muerte ha sido vencida. Cristo la derrotó en la cruz. ¿Y saben algo más? Él vive. Él vive hoy. Y si Él vive, nosotros también viviremos. Y por eso podemos decir que Él sea toda la gloria, la honra, el imperio y todos los siglos de los siglos. Amén. Y como yo sé que hoy hay amigos que nos están visitando, quiero decirle que usted no está aquí por casualidad. Si usted está aquí hoy es porque el Señor le ha traído. Si usted está hoy aquí es porque el Señor le hizo una invitación especial a su corazón. Y hemos escuchado hoy acerca de la resurrección de Cristo. Hemos escuchado acerca de esa historia que cambió drásticamente la vida del ser humano para siempre. Y esto pudiéramos verlo como algo abstracto, algo que sucedió hace 2000 años y que una Semana Santa es digno de recordar. Pero amigo, yo no quiero que tú te vayas hoy aquí pensando que esto es una historia bonita y es algo en que los cristianos se contentan. Yo quiero que hoy salgas de aquí reflexionando que esto es un ultimátum de Dios para tu vida. ¿Y por qué es un ultimátum de Dios para tu vida? Porque Cristo resucitó para que tú vivas. Pero si tú no lo reconoces como tu Dios y Salvador, hoy morirás alejado de Dios. Por eso hoy tienes dos caminos: elegir quedarte en el viernes de tiniebla y en el sábado de silencio, o irte con los redimidos del Señor al celebrar el domingo de victoria. Amigo, no sigas buscando entre los muertos al que vive. No sigas buscando entre tu orgulloso corazón a algo que no está. No sigas buscando en religiones vacías. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe hoy. Corre a Él. Te lo suplico con todo mi corazón. Solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Por eso, si has escuchado hoy su voz, recuerda, no endurezca tu corazón. Y yo voy a pedirle que se pongan en pies.